Bueno, yo le interrumpí, pero cortito para que podamos también preguntarle otra cosa que quiero preguntarle al señor Stanzi. ¿Qué tiene con los comunistas? Lo preguntarle al señor Stanzi. Estamos al aire, ¿no? Sí. Sí, Bueno, yo no, lo que iba a decir es que el señor Cristian Álvarez dice que él no ha visto propuestas. Yo la verdad que he repartido miles... En general, de los candidatos. Está bien, pero yo soy uno de ellos. Sí. Yo he repartido miles de propuestas, por los puerta a puerta, toda la gente. O sea, nuestras propuestas están, las he comentado en la radio. Afortunadamente, fíjate, a mí la experiencia de ser, fíjate que de todos los candidatos, el único que ha sido alcalde, que administró exitosamente esta ciudad durante 6 años. Cuando digo exitosamente, porque hicimos maravillas en educación. Recién mi amigo Estancia hacía un recuerdo de Lucho Cornejo, si mal no. Sí, pues excelente. Bueno, él fue un gran aporte en mi equipo de gestión. Hicimos grandísimas cosas. Esas cosas, ¿por qué no se vuelven por qué no las podemos volver a hacer? Tenemos el tema de la salud primaria. Vamos a construir nuevos policlínicos. El tema de la atención de urgencia para descongestionar la posta de urgencia. Una familia en Arica lleva un niño a la posta y tiene que, a lo menos en promedio, quedarse 5 horas de la noche con el niño esperando que se lo atiendan en la posta. Y eso no tiene la culpa los funcionarios del hospital. Es la forma de organización del sistema, porque hay mucho problema de emergencia de salud que se puede tratar en el policlínico, con médicos de turno y con ambulancias disponibles. ¿Quién hizo el SAPU de la Raúl Silva Enrique? Nosotros hicimos el SAPU, que ha sido una experiencia exitosa, que puede mejorar, pero imaginémonos 3, 4 policlínicos en la ciudad que tengan un sistema similar. ¿Cómo descongestionas? ¿Cómo mejora la calidad de la atención en el servicio, en el hospital, la atención secundaria? Bueno, eso un poco para no absorber todo el tiempo. Sergio, la verdad que quedó dando vuelta eso de tu malestar del conjunto que pueda tener otra alianza con los comunistas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es una sola. Es decir, cuando yo encuentro que una persona me dice que en Cuba hay democracia, y acabamos de saber que el dictador actual que está en funciones acaba de autorizar que se puede escuchar a la Celia Cruz. Se puede escuchar a la Celia Cruz. Estaba prohibido. Eso es dictadura. Donde no hay elecciones, donde la gente que quiere irse tiene que arrancarse en bote entre medio de los tiburones. ¿Acaso eso no es dictadura? Pero yo te traería más a lo local porque tú vas a ser candidato a alcalde, no vas a ser presidente de Cuba. No, de acuerdo. Pero si ellos piensan que eso es democracia, mañana pueden pensar igual acá. Pero es que yo te digo, yo no he visto acá, yo no he visto ese tipo de situaciones con los comunistas chilenos. Yo no veo a la Elena Díaz creándole un problema a medio mundo, al contrario, no, aportándole pero si a medio mundo. Pero si piensan así, ¿qué te hace pensar que no lo harían acá en Chile? Eso conduce a pensar de que usted está por que se proscriba a los comunistas. No, que no voten por ellos. No, que no voten por ellos. Que no voten por ellos, nada más. No, ellos tienen todos sus derechos. Yo les reconozco a los comunistas. Y la otra vez me encontré con un comunista que dijo que iba a votar por Sergio Stanzi. Que no voten los comunistas. No, que voten, no. Que no voten por ellos. Es que yo quiero después preguntarle algunas cosas. No, en el tema de Iván Paredes, su candidatura, por ejemplo, en el tema de educación, hay un cruce en el tema de educación que es tremendamente relevante. Por un lado, un elemento casi irreversible que tiene que ver con la caída de matriculados. Todos los DAEM, ¿no es cierto? Todos los jefes de servicio, el de jefe de servicio de San Can, de Balcarce, inclusive yo creo que con usted, no por culpa suya, sino que en su periodo se tiene que ya haber empezado a gestar la salida de matrícula. Ay, perdón, fue al revés. Pero en mi gestión llegaron 2 colegios particulares subvencionados que me los traje completos al sistema. Okay. Dejé 31.000 alumnos y hoy día hay 15.000. Pero voy a revisar la cifra. Así la cosa. La cosa es que eran 39.000 y hoy día nunca pasaron de 32.000. No, 39.000. Hagamos una partita. Hoy día, 39.000 alumnos en el sistema educacional. ¿En la municipal? No, en el sistema educacional. Y hay 19.000, 18.000. el sistema particular subvencionado. Todo. Hay 39.000 hoy día y son 18.000 los que son que están estudiando en el municipio. 16.000. Entonces, ese es un tema, 18.000, ese es un tema que está, por una parte, generando, yo creo que una especie de cortina de humo, porque ese proceso es irreversible, porque tiene que ver con que se instala un colegio particular subvencionado en un territorio donde no va a llegar el municipal porque el municipio no tiene las lucas y al final la gente termina mandando a los hijos por una cuestión de economía, de hogar, ¿no es cierto?, donde está más cerca un montón de cosas. Yo creo que el tema que hay que revisar es el comportamiento de los avances pedagógicos del municipio. Cómo efectivamente, más allá de la transferencia que ha tenido que pasarle históricamente, ¿no es cierto?, la administración municipal al CERME para poder no dejar de pagar las imposiciones, aunque yo sé que viene incorporado en las platas que da el ministerio. La subvención. ¿Cómo efectivamente logramos de una vez por todas de que los alumnos de la educación municipal
tengan los elementos pedagógicos. Ahí yo la pregunta que le quiero hacer. ¿Hay mediciones de su época respecto del comportamiento de evaluación pedagógica de los alumnos? Absolutamente. Yo quiero decirle, señor Álvarez, que a diferencia de lo que usted cree, nosotros levantamos el sistema, tanto así que lo hicimos competitivo con la educación particular. Yo no comparto en lo absoluto lo que usted está diciendo en términos de que es un proceso irreversible. Es Eso irreversible. No es así. Bueno, estoy dando mi fundamento y mi argumento. Es un proceso nacional. Bueno, pero si me no permite, estoy diciendo que eso sea bueno. ¿me permite, dije no? solamente que es irreversible. ¿Me permite contestar? Sí, obvio. Yo, ¿por qué te digo que eso no es así? Porque era la misma lógica que operaba cuando yo llegué a la municipalidad. Nosotros revertimos el proceso y terminamos generando que incluso particulares subvencionados, colegios completos, la escuela de 15 nació de traernos un particular subvencionado completo, respetándole su estructura, su jerarquía direccional, su directora, y le contratamos todos los profesores, nos trajimos los alumnos, otros se instalaron en el Liceo A5. Nosotros nos dimos el lujo de tener una escuela que tenía un alumno y no la cerramos, al interior de Arica. No la cerramos y tenía jornada completa. Yo de las 32 colegios municipales dejé 21 jornada completa. Ese proceso partió con nosotros. Había equipamiento, ¿para qué hablar? Todo lo que se mejoró el sistema, y fíjate qué curioso, hicimos una brillante gestión en la administración de la educación municipal y yo soy contrario a que los municipios administren la educación. Sí, uno ¿Por puede qué tener razón? Por eso. Sí. Pero mostré, yo te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Nosotros mostramos que era posible. Es posible que un municipio administre la educación y lo haga en forma óptima, porque todo tiene que ver con los incentivos. De ahí te voy a hablar de los incentivos. Pero lo que yo quiero decir es que, ¿por qué nosotros lográbamos esto? Porque obviamente competíamos con los particulares subvencionados por la vía de apoyar al alumno, no solamente en el aprendizaje, sino que además, por ejemplo, ese niño que no tenía zapatos para ir a la escuela. ¿Y de dónde salían los recursos? De la misma subvención que sigue generando. Y esto iba retroalimentándose y nosotros fuimos levantando el sistema, equipamiento, infraestructura, bibliotecas, una serie de cosas que no habían antes. No, pero aquí voy yo, y ese es el tema que quiero instalar. ¿Por qué razón, Iván? Y también para que usted lo pueda tomar como elemento de discusión. Si quiero. Por una razón muy simple, porque hoy día hay, 16, 18.000 alumnos y la planta de profesores 1.221. O sea, aquí voy, que el alcalde que hoy día, ¿no es cierto?, gane la elección, el candidato, tiene una oportunidad histórica. Tiene una oportunidad histórica de contar con una planta, una dotación de profesores, creo que única en el país respecto de la cantidad de alumnos. Es decir, 17 alumnos por profesor. A eso voy, 17 alumnos por profesor. Entiéndeme. Y por lo tanto, si ese alcalde sabe hacer las modificaciones correctas, sabe distribuir el techo horario como corresponde, podemos tener efectivamente, con los pocos alumnos que quedan en la educación municipal, una educación Pero es que de esa lujo. no es la idea. Permíteme termino ¿Cómo no va a ser la idea? Todavía no termino de responderte. Yo creo que es perfectamente reversible el proceso. Ahora, ¿por qué yo te voy a decir que yo no estoy de acuerdo con que el municipio administre el sistema? No estoy de acuerdo porque no me parece que el sistema municipal de educación, la estabilidad laboral de sus profesores, de sus auxiliares administrativos, la estabilidad y la calidad de la enseñanza que se le entrega a esos niños descanse en la sensibilidad del alcalde de turno. Claro, Eso es mi observación. Porque, por ejemplo, nosotros apostamos por la educación. Yo soy extremadamente sensible con la educación de adultos, por ejemplo, porque yo me eduqué como adulto. Pero mientras eso no sucede, Iván, pero va a ser cuando responsabilidad cambiaron del el municipio. alcalde y es la gente la que elige, el debacle se inició en el periodo del señor Valcarce y se acentuó en el periodo del señor Sancán. ¿No te parece paradójico? Perdónenme, con todo el respeto que me merecen los profesores de educación física. Mira la cantidad de directores que tiene el CERVE, puro profesor de educación física. Y no estoy descalificando a los profesores de educación física. Yo digo, pastelero de tus pasteles. O sea, aquí habrá algún profesor que tenga conocimientos de administración, que tenga bueno, se entiende lo que quiero decir. No quiero, No, yo no la entendía. No quiero descalificar a nadie. Yo no la entendí. Yo no pondría Yo no la director entendí del porque- Servicio Municipal de Educación o profesor de educación física. Yo no lo entendí, ¿sabe por qué? ¿Sí? Porque los profesores tienen una formación pedagógica base y además para poder ser director de establecimiento, poder ser parte del equipo gerencial del DAEN, tienen que tener al menos una maestría en Lo que pedagogía pasa es o que un entiendo diplomado. que usted o sea, no me entienda, porque yo lo que estoy hablando es de la estadística. ¿Quién a es ver, más valorable? ¿Un profesor de educación física, un profesor de Yo no estoy matemáticas, hablando de de un ciencias profesor. sociales? No, entiéndeme lo que quiero decir. La estadística es la que yo estoy cuestionando. ¿Cómo va a ser casual que demasiados profesores de educación física hoy día en esta ciudad son directores de colegio, directores de servicio? O sea, a eso voy. Porque si tú me dices que circunstancialmente hay un profesor de educación física que hizo cursos, se Yo creo preparó, que al menos cumple bien. con los requisitos formales. Pero bueno. No, pero, No, a ver. mira, no sé, yo al Mino Burgo no lo habría puesto nunca director de un colegio. Pero no. yo creo que al menos cumple Yo no con los habría requisitos puesto de formales. director del Usted, sistema al hablemos actual entre director del nosotros. sistema municipal de No, educación. pero la culpa la tiene usted que lo interrumpe, po. Pero ¿cómo? Si usted el que estamos... O sea que yo tengo que decirle, hable señor Stanzi, No, cállese no, señor Stanzi. usted tiene que ir cortando los tiempos, pues.
Dale nomás. ¿Usted ya. cree que es fácil cortarle No, los tiempos no, a yo sé que Paredes? es difícil. Ya, Por eso habla. ahí hay que poner comida acá, comida, trago, alguna cosa para interrumpir. Señor, Tratar de atorarlo, ¿me entiendes? señor, Tratar de atorarlo. No es, está perdiendo tiempo. Ya, Sí, ya. Hable. Yo quiero volver un poco. La educación no le interesa. Me interesa y mucho. Entonces, Creo que hable de la educación, la salud. estamos No, hablando no, de- no, no, no. No, es que yo creo que hay cosas que interesan más. A ver. El pasado habla de uno y no las promesas, ¿ya? Entonces, eso lo tengo claro. Dos inquietudes para don Iván, que Iván viene poco a la televisión, entonces hay que aprovecharlo. Yo Entonces le hay voy que a plantear preguntar. una nomás después. Una sola. Ya te voy a plantear dos. Ya, pero no me siga interrumpiendo porque se me da No, la no, onda. me comprometo a no interrumpir, pero Ya. que usted no me interrumpa. Una, no, yo tampoco, Ok. tampoco, ya, tampoco. Dele nomás. Ya, una. Si lo hizo tan bien en su gestión alcaldicia, ¿por qué la gente no lo reeligió? Y la segunda inquietud, ¿por qué la gente, que era su grupo más cercano, más íntimo, que le colaboraba, hoy día no lo acompaña? Me refiero a Pato Barrio, a Rocaful, al Donoso, por nombrar algunos. Esas son las dos inquietudes. Ahí, a ver, primero la primera era por qué no me había reelegido la gente. Sí, claro. Si lo hizo tan bien, pues. Pero, a ver, si serás puerta a puerta, porque yo veo que como tu candidatura es testimonial. No, no es testimonial, te no he hago visto puerta a haciendo puerta. bueno, Yo pero sería necesito bueno- que me cuenten lo que Pero es se la da cuenta que no necesidad. deja responder. Pues, entonces, No. pues, imagínate cuando yo te pregunto lo que te voy a preguntar. Ya. Como es testimonial tu candidatura y tú no escuchas a la gente, te darías cuenta el porcentaje altísimo de gente que está arrepentida de haber votado como votó. Y el votar es un derecho y es un beneficio que tiene una persona y es autónoma e independiente de votar por quien mejor le parezca. Pueden haber muchos factores para que la gente haya dicho, mira, probemos con otra opción, apostaron esa oportunidad por el señor Valcarce. La historia demostró que se equivocó la gente o que acertó con el cambio. Yo diría que se equivocó, pero es respetable, es la gente la que elige. Sobre el tema de las personas con las que tú trabajas, es una opción de cada uno apostar o trabajar o apoyar a quien mejor le parezca. Yo tengo la mejor referencia del trabajo que hizo Patricio Barrios conmigo en la municipalidad. Tuvo todas las oportunidades de hacerlo por lo demás, y esas oportunidades se las di yo. Rocaful llegó a ser intendente porque yo gestioné que fuera intendente. Lo digo con toda claridad, ¿para qué vamos a andar con cosas, sin anestesia? Y podría decir, y será la gente la que juzgue eso. Pero por lo menos nadie, yo no podría decir, por ejemplo, que ninguna de esas personas de las que estamos hablando, que trabajaron en mi gestión, alguna vez haya hecho algo indecoroso, haya metido la mano al cajón o no. Yo defiendo la probidad de todas esas personas por distanciados que estemos hoy día. Nuestras diferencias son más bien personales. Y en ese plano espero que se queden, y si tienen que abrirse, las abrimos. Pero yo nunca voy a renegar de lo que aportó, Wanda Clemente, por ejemplo, al trabajo social. O lo que hizo Lucho Cornejo, que tú mencionaste recién. O podría, Donoso, podría mencionar al Baquir, por Baquir, ejemplo. que está enfermo todavía. Que está recuperándose milagrosamente, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso cambia algo. Yo no sé si tu cuestionamiento, que parece un cuestionamiento, yo puedo decirte eso. Otro podría decir otras cosas. Otro podría decir, bueno, es parte del ser humano nomás. Pues, si tú eliges dónde estar. Y bien, y no hay problema con eso. Yo no me hago complicaciones con eso, porque hay gente nueva, hay un tremendo equipo nuestro hoy día que está apostando a esta opción. Y yo creo que nos va a ir bien. Estoy seguro que vamos a ganar. Seguramente, miren lo que voy a decir. Voy a estar en la noche del triunfo en este mismo programa, porque yo me imagino que el Innombrable ya lo van a invitar. Y el señor Castro Letelier Al Innombrable no va a invitar, a Iván Paredes no. Y el señor Castro Letelier nos inventará un viaje para no estar, porque ya es la segunda vez Otro día que compartí. segunda vez que Comía vengo, curso. oye, segunda Comía vez que vengo a este curso. programa y alguna razón Oiga, tiene para irse y no Yo, estar. La yo vez creo que pasada es cuando yo tampoco. yo creo que es mucha coincidencia. ¿eh? Sí, Yo quiero poco, hacer una... poco. Oye, pero ahora Parece que no te traga. ¿Me permite hacerte yo una pregunta? Sí, a ti? claro. Él me dijo que me lo permitía y que iba Sí. a Contestar. y guardar silencio mientras yo lo dijera. Sí, mientras Tú recién estabas, y lo voy a hacer nada más que porque tú has insistido mucho en el pasado y de que Sí, responda por para supuesto. atrás y qué sé yo. Correcto. Tú has hecho del comentario político tu actividad profesional prácticamente. Te veo que De tú... los Bueno, domingos. ¿por qué lo hago? No, pero Pero si mi pega, pero po. si no lo estoy descalificando. Ah, ya, Te estoy diciendo que si fuera fútbol, entonces te diría tú has hecho del fútbol Claro, una actividad lógico, profesional. ya, perfecto. Por lo tanto, y te he visto de comentarista político, de crítico durísimo de algunas Sí, cosas. era- Me has criticado a mí también, te he visto alguna vez. Ganas de llamarte por celular me han dado. Bueno, yo te pregunto a ti, ¿no crees tú que una persona que trabaja en un medio de comunicación social, sea este o cualquier otro, porque tú también comentas en las radios, debiera No, tener... todavía no, yo dejé la Debiera radio. tener la suficiente autonomía en todos los aspectos, no solamente política, porque tú hablas mucho de lo político, también económica, Sí, pues. también Pero económica. lógico.
¿Qué financiamiento has tenido tú, por ejemplo, de una persona cuestionada por la justicia, que está hoy día procesada, que estuvo 2 meses presa en la cárcel de Arica? Y te estoy hablando del señor Ruperto Ojeda. Ninguna. Es auspiciador, me ha auspiciado más de una vez en la revista. Y se te olvida uno, Jorge Frías está preso. Ya, Ojeda por lo menos está preso. No, déjame responder. Todavía no Bueno, termina la el señor Frías a mí me pagó un espacio Yo en no la estoy revista. hablando del señor Frías, por favor. Ya, bueno, el señor Ojeda Háblame me de pagó Ojeda. un auspicio en una revista ¿Ya? que si usted la leyera, viera el contenido, ¿no es cierto?, que realmente es de aporte cultural, económico, político, porque dentro de ella escribe el señor Abusleme, unos core, han escrito Ceremi, han escrito diputados, de todo, es decir, del mejor nivel. Entonces, yo regalo 10.000 ejemplares. Esos 10.000 ejemplares a mí me cuesta imprimirlo del orden de Pero los que yo no 2 estoy millones de preguntando pesos. eso, si no Entonces, estoy yo preguntando necesito, si hay una persona que me dice... ¿Te como el financió señor- la revista Ojeda, sí o no? No, me pagó un aviso. Ah, ya, para Eso ahí, es lo que para por- ahí. como pagaron todo. Bueno, pero ahora viene la Ya, contrapregunta. ya, ¿cuál Porque es? yo quiero, tú eres el conductor del programa y yo espero que esto no se edite. Yo tengo aquí una cantidad enorme de... y me gustaría que tú lo vieras para que te informe, porque me interesa que le eches No una es miradita. habitual, ¿ah? No es habitual bueno, pero eso. es importante que lo haga. Ver los subrayados de todas las hojas que te estoy pasando. Yo tengo las planillas de sueldo del señor Ruperto Ojeda, donde el señor Sergio Stancis Machicado, funcionario a sueldo del señor Ojeda durante casi 3 años. Las tengo aquí en la mano. Sueldos de su planilla de sueldo funcionario de su empresa, que no tiene nada que ver con lo que tú acabas de decir recién. Y hago esto solamente por tu insistencia en el, si no hay el tema del problema en pasado. eso. Tú ¿Por dices, qué no a ver, dice pero déjame cuánto? terminar. A ver, ya. Déjame terminar. Ya. Tú dices que una sola vez él te financió o te hizo Sí, un aporte por una del revista. aviso, sí. Entonces habría que demandarlo porque quiere decir que está cobrando, porque aquí aparece incluso pagándote imposiciones. Eso es en asesoría que yo le doy comunicacional. Imposiciones. Imposición. Pero por supuesto, si no estaría Bueno, ilegal. Pues. esto- Pero ¿por qué no dices el sueldo? ¿Cuánto es? 182.000 pesos. 182. 200 lucas con la imposición. 200 lucas Sí. por una asesoría comunicacional. Durante 3 Ya, años tu pero asesoría lógico. comunicacional, Ya, de acuerdo. mensualmente y religiosamente Correcto. pagada todos los meses. Perfecto, ya. He Déjame dicho, señor déjame Stancis, no responder. tengo nada Déjame más que responder. ver. Yo le voy a decir a la gente Ya, pero después cuando la las respuesta cosas se vamos a dicen hacerlo. civilinamente. No, Yo perdón, tengo ¿qué civilinamente, 11. güey? 11. ¿Pero qué civilinamente? A ver. Lo dije aquí de yo frente, tengo mirándote a la cara. 10 o 11 publicaciones. Señores, busquen una sola publicación, una sola, donde yo haga una defensa del señor Ruperto Ojeda. Busquen un solo comentario Estamos en la hablando de televisión otra o cosa. en la radio que yo haya hecho algo por Ruperto Pero Ojeda. estamos hablando de otra cosa. No, estamos hablando de eso. No. Yo le presenté... No estamos hablando de eso. No, está presentando un hiciste- pago. Para. Yo te hice una pregunta primero, tú dijiste, Sí, una sola de vez acuerdo. me hizo un aporte Sí, para la revista, para la Yo revista. puedo demostrar Sí, 36 planillas de Sí, sueldo sí, que de te pagó a acuerdo. ti de Pero eso 200 fue mil una pesos asesoría mensuales. comunicacional. No sé qué Bueno, asesoría pero no, es. es que seamos claros. Él está dando a entender que me estaban pagando a mí. No, yo le digo yo no una entiendo. sola cosa. Busquen ustedes una sola revista Oye, pero- donde yo defienda a Ruperto Ojeda. Yo no estoy dando Busquen orden un de solo nada. comentario en la Mira aquí, televisión donde Libro de yo remuneraciones, defienda a Ruperto Ruperto Ojeda, Ojeda. esa Ahora, es la ¿cómo me van a prohibir Claro. a mí vivir honestamente? Yo no te prohíbo Es nada. tan honesto que yo incluso le Pero- firmo pero si nadie te por prohíbe una nada. Oye, asesoría comunicacional. acá se permite Nada por interrumpir. ahora. Dejémoslo hasta ahí. Pero si nadie Ya, te- de acuerdo. Yo dejémoslo creo que a hasta la ahí, gente le ha quedado porque- claro y el porque- sistema y la actitud que Mira, le dice- dejémoslo hasta ¿Qué tiene de ahí. malo eso? Sí. Dejémoslo hasta Es ahí que no tiene nada de malo en porque todo que lo no que se le transforme en solamente un Ya. debate entre ustedes, Ya. porque es más que nada las propuestas. Sí. Y así creo que incluso cuando habló contigo, don Iván, dijo, Sí, voy sí, a ir a obvio, proponer mis obvio, propuestas. Obvio. Entonces, Bueno, usted me planteó y lo respondió. Pero claro, pero está listo. Hasta ahí llegamos. Ahora, Hasta ahí llegamos. lo que yo quiero, Tan amigos como antes. lo que yo quiero preguntarle a don Iván, porque yo no estaba acá, sino Lo que guste. no quiero pecar de ignorante. ¿Usted tenía empresarios para trabajarle a la municipalidad en su tiempo? ¿Cómo qué significa tenía Por empresario? ejemplo, tenía empresarios en áreas verdes. Las empresas de áreas empresas verdes, sí, a ver. tenía un vertedero, lo administraba la Nosotros, municipalidad. sí, o la municipalidad. Le pregunto esto porque Me si parece llegara bien. usted a ser alcalde, quiero saber qué va a pasar con el parque acuático, Me parece quiero bien. saber qué va a pasar con las áreas verdes, quiero saber qué va a pasar con el vertedero, Y la qué va a visión pasar con del parque acuático, Pero eso es espe- importante. Sí, pero Claro. espérate un cachito, déjame responder acá primero. Cuando yo llegué a la municipalidad, habían a lo menos 4 o 5 empresas a cargo de las áreas verdes. Me acuerdo de apellido así difusamente. Un señor Quelopana, un señor Godoy, un señor Pomerape. Bueno, alguna vez hubo que renovar eso cuando yo Algo fui de alcalde. Jerez también, me parece. Roja y Jerez. Roja y Jerez. Cuando yo tuve que renovar alguna vez
el proceso se hizo con los empresarios presentes y votó el Consejo Municipal que integraba a Nino Baltolú, Julio Urco, Miriam Arena, y ellos ahí presentes. Hubo incluso una discusión con un señor de una empresa que se molestó por el voto de Nino Baltolú, me acuerdo perfectamente, le enrostró algunas cosas, hasta de militancias políticas, una cosa bastante fea. Nino fue bastante decente porque buscó y votó por la mejor opción. Esa era la forma en que se adjudicaban los proyectos o de administración. El vertedero municipal lo manejábamos nosotros, con apoyos menores de pequeñas empresas, pero que el costo mensual por mantener como este piso, el vertedero, como una cancha de fútbol, era de 6 a 7 millones de pesos mensuales. Al señor Frías le terminaron pagando 64 millones de pesos mensuales y tuvo el vertedero 11 años. El señor Frías se embolsicó por ese concepto más de 8.000 millones de pesos. Entonces, si me preguntas qué va a pasar con las empresas que sean necesarias y las que no sean necesarias, la municipalidad debe retomar la administración de aquellas cosas que permitan optimizar recursos. Si uno analiza la cantidad y la brutalidad de millones que se fueron con los autitos blancos, por ejemplo, que un señor los compre en 18 millones de pesos y los arrienda en 800 millones de pesos, obviamente es una cosa inaceptable. Uno puede entender que una empresa se gane unas lucas porque para eso es una empresa, va a dar empleo, qué sé yo, y hay un fin de lucro también. Y se traspasa un servicio que la municipalidad no es capaz de sostener. Pero no se puede seguir dilapidando los recursos municipales al extremo que ha estado sucediendo. Y después llegamos a la frescura de que esas multimillonarias cantidades al final ni siquiera eran respondidas con hacer la pega, porque por último hacían la pega. Uno puede decir, bueno, pero toda esta gente que está presa hoy día, bueno, y de rebote llegamos al parque acuático. El parque acuático, ¿cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que no hay coherencia entre los montos que se han entregado por ese parque y el avance de la obra, que está inflado, en mi opinión. Yo voy a decir una cosa aquí con mucha claridad. La Dirección de Obras Municipales tiene harto que decir sobre el tema del parque acuático. Y vamos a tener novedades, creo yo, pronto sobre eso. Si uno hace una análisis, yo estuve con un arquitecto que trabajó ahí. Mira lo que te voy a decir. No sola cosa, pero yo creo que la pregunta, porque se la hemos preguntado a todos los candidatos. A todos, y se lo hoy día el Parque Centenario, Umbral, no sé cómo le llaman, está parado. Hemos entendido que el contrato se cortó, se cobraron las garantías. La pregunta es, si usted es alcalde, ¿qué va a hacer? Yo no voy a terminar el parque acuático. Eso es lo que... Absolutamente no. Ya. Yo creo que lo que hay que hacer, porque no podrías terminar... ¿Recuperar el pulmón verde? Claro, absolutamente. Pero mira lo que... Pero va a someter a proyectos a la ciudadanía. Pero deja terminar de hacer una reflexión sobre eso. ¿Cómo tú terminas algo que cuesta 7.000 millones si se robaron 3.000? ¿Cómo lo terminas? Hasta ahí no va. O sea, esa es la explicación. Tú no podrías terminar el parque acuático. La misma pregunta para usted, amigo. No tienes recursos. ¿Qué va a hacer con las empresas? Antes de lo que voy a hacer con el parque acuático, yo quiero aclararle a la gente que yo voy a volver a la municipalidad todo lo que actualmente está privatizado, absolutamente todo. Intentaré por todos los medios de cobrar algún tipo de indemnización a esta empresa millonaria, que tiene razón Iván, que han cobrado pero miles de millones de pesos. Y eso es inaceptable. ¿Sí? Yo no sé hasta qué punto legalmente se podrá hacer algo, pero sí voy a intentar absolutamente seguir una demanda y municipalizar todo lo que actualmente está privatizado. En segunda instancia, el señor Iván Paredes trató de hacerme parecer incoherente entre lo que decía y hacía. Espero que le haya quedado claro la situación en relación al diario y al pago ese de 180. Pero ya lo cortamos. Ya lo cortamos. Pero yo, si estamos hablando de incoherencia, me gustaría saber que me explicara el señor Paredes por qué en su periodo el señor Orlando Vargas, que él acusa absolutamente de narcotraficante, se ganó gran parte de licitaciones de audio, ¿no es cierto?, e iluminación. Porque esos antecedentes, que según él es así, los tenía ya. ¿Por qué se le ocurrió sacárselo en cara cuando fue competidor de él como diputado y no cuando fue alcalde? Bueno, en vista de que se dijo aquí, llegaba el tema, yo no interrumpí. Claro. Primero, yo nunca he dicho que el señor Vargas sea narcotraficante. Eso lo dijo recién el señor Stancic y menos mal que queda en un video aquí. Lo que yo he dicho siempre, y lo sostengo y lo reitero, que el señor Vargas se vio involucrado en un proceso de narcotráfico donde terminó un hermano del condenado y él absuelto. Eso es así. Nunca he dicho que el señor Vargas sea narcotraficante, por lo tanto me interesa que eso se despeje y se aclare. Puede que yo haya cometido el error, sí. Es un error grave. Ya, perfecto. Sí, puede traer cola. De acuerdo. Segundo, al señor Vargas los proyectos que se le adjudicaron alguna vez fue cuando no había en la ciudad capacidad para sostener un evento de una envergadura como, por ejemplo, la visita del presidente Frey
cuando vino a anunciar la ley Arica. Yo no recuerdo si fue al señor Vargas, pero obviamente por un evento de esa envergadura se necesitaba una empresa que tuviera en la espalda para hacerlo. Cuando pudimos, ¿Eso fue en el estadio? En el estadio. Cuando trajimos, por ejemplo, a Pablo Milanés, que estuvo también en el estadio, no estoy seguro, o sea, la verdad que tengo una memoria de verdad asombrosa, pero no me daba tanto porque tendría que meterme a revisar todos los archivos de relaciones públicas, además, porque no es una cuestión que yo resolviera. Un alcalde firma montañas de documentos todos los días. Usted trabajó en la municipalidad hace muchos años, yo imagino que recordará eso, ahora con mayor razón, con el tema de la educación y la montaña, una mesa entera con unos altos de documentos que tienes que firmar, toda una mañana firmando, entonces, todos los días. Entonces difícilmente me voy a acordar en detalle, pero a estas alturas, señor Stancis, nos conocemos todos en esta ciudad y el señor Vargas en su tiempo tenía su empresa de sonido, se le contrataba un espacio. Ovapi y ya. Todavía lo tiene. Existe. Sí. Y yo no sé qué podría decir, qué cuestionamiento puede tener eso. Eso estamos hablando hace 12, 14 años atrás, o sea, una cosa bastante No, es que distante. usted lo cuestionó después como diputado. así Cuando como yo candidato. cuestioné después fue porque yo me enteré después. Después, ya. Después, y le voy a decir cómo me enteré. Tengo bueno, voy a decirlo, no debería decirlo, pero bueno. Tengo un hermano que trabajaba en el diario La Estrella de Iquique. Y en alguna oportunidad, no hace muchos años, muy posterior a la fecha a la que usted está haciendo referencia, me mandó un documento que estaba en los archivos del diario La Estrella, donde aparecía una fotografía a color, donde aparecía el señor Vargas y unos familiares de él esposados y un problema ahí de droga, y me mandó la copia del diario. Esa circuló en Arica. Claro, Sí, pero fue por muy posterior a eso, así que no tengo nada que agregar ni que ocultar, así que no, ni un problema con eso. Mira, en un debate TVN la candidata, me acuerdo, también Sacó lo el mismo expuso. recorte. Yo quisiera hacer una reflexión, ojo, una reflexión, porque respecto del tema que ha sucedido se ha puesto mucho cuestionamiento al rol subsidiario, ¿no es cierto?, que debe tener la empresa privada respecto al municipio. Esto yo lo voy a plantear porque creo que es un tema ideológico. Es que es ideológico. Es un lo tema que usted ideológico. plantea es ideológico. Es ideológico, porque hay mucha gente que se está aprovechando de esta situación para descalificar y desmerecer absolutamente a empresas que no me cabe la menor duda que podrían hacer excelentemente bien el trabajo en la municipalidad. Y yo creo que no hay que cometer un error. El municipio, y ustedes lo saben, porque al igual que yo, trabajaron en la municipalidad, no tiene capacidad para hacer toda la obra operacional, ¿no es cierto?, que significa... ¿Alguna referencia? Perdón, disculpe. Pero, para terminar, no tiene la capacidad, o sea, no es un tema de querer o no querer. Lisa y llanamente no tiene la capacidad. Pero tú compartirás conmigo. Yo lo único que no estoy de acuerdo que tú estás diciendo es que tú dices, algunos se quieren aprovechar para desprestigiar el rol de los privados prestando Es servicios. un tema ideológico, Para un poquito. porque eso lo he escuchado desde el carácter más pero extremo de déjame la terminar izquierda. la idea de lo que te quiero decir. Lo que pasa es que tú le cargas a algunos que pretenden desprestigiar el rol de los privados prestándole servicio al municipio. Y no debieras invertir el asunto. No es que aquellos que estuvieron en los últimos años dando espacio para la iniciativa privada se aprovecharon del sistema, lo corrompieron, se corrompieron ellos y corrompieron a los empresarios y terminó esto convertido en un escándalo nacional como nunca antes en la historia de Chile se haya visto. O sea, Sí, la responsabilidad por allá. Pero entre otras cosas, esa es la razón justamente por la cual hoy día me da la impresión de que todos los candidatos a alcalde, apenas hagan la primera licitación, van a hacer una cobertura extraordinaria, van a llamar, no sé, hasta notario. Pero bueno, que sea así, obvio, o sea, pues. yo creo que de aquí para adelante no va a suceder nunca más. Estamos llegando a los últimos 5 minutos. Cada uno tiene su minuto. Vamos a partir por el panelista primero. Sí, ok. Bien, yo quisiera hablar de un hecho histórico que sucedió a nivel nacional que tiene que ver con Castilla. Castilla llegó hasta... Ahí el exdiputado Paredes me podrá... Se me olvidó, no sé si es Corte Suprema o Tribunal Constitucional. No. Corte Suprema. La A la Corte Suprema. Fue rechazado Castilla, un lugar contaminante, una termoeléctrica que estaba, imagínense ustedes, a 25 kilómetros del Totoral, de la Bahía de los Pescadores, con muy pocas familias, pero la Corte Suprema tuvo una mirada integral del sistema de la biodiversidad y finalmente lo terminó rechazando. ¿Por qué digo esto? Porque justamente muchos nos opusimos a que en algún momento, y lo digo porque nos opusimos de verdad, ¿no es cierto?, con firma, con recursos, mientras muchos simplemente no le tomaron, cuando había que estar en las cosas que corresponde, respecto de la termoeléctrica que se quería instalar en Cerro Chuño. Esto yo lo traigo a colación porque creo que es importante. Sin embargo, planteo que eso no debe invitar tampoco a que esto se convierta en una casa de brujas. Cuando hay elementos contaminantes que son efectivos, reales, comprobables y medibles, la ciudadanía y la institucionalidad pública tienen que decir que no.
Eso no significa aprovecharse políticamente de otro elemento como puede ser la minería. La minería, y lo voy a seguir diciendo, es una de las tablas de salvación de nuestra región y por lo tanto, en la medida en que tengamos una institucionalidad que esté amparada, ¿no es cierto?, o a nivel regional o inclusive hasta la Corte Suprema, si es el último garante del medio ambiente en este país. Ojalá que no sea así siempre, pero si tenemos esta institucionalidad que está funcionando, invito nuevamente a toda la gente que tiene que ver, que son los actores relacionados, a que de una vez por todas le den el espacio a la minería para que pueda desarrollarse una mejor calidad de los ciudadanos de Arica. Gracias, se pasó en 2 minutos. Parece o no, y nosotros nos vamos, ¿no? Es un reloj de arena. ¿Pero por qué? ¿Quién lo está echando usted? Ya lo hubiese echado hace rato si hubiese querido. También es cierto, ¿no? Ya, bueno. hable, No, ya tan solo. Ya, bueno, voy a seguir, ahora déjame a mí. Hablé de mi cosa nomás. No, yo tan solo quiero decirle a la gente que hace pocos meses atrás hicimos escándalo nacional con lo que nos pasó. Terminó en hacha el alcalde y gran parte de sus concejales. Yo creo que de aquí a menos de 2 meses van a tener la gran oportunidad de volver a hacer noticias. ¿Y cómo? Tan solo con un lápiz y una rayita. Pásele la cuenta a quien usted considera culpable de lo que está pasando. Tan solo eso. Yo me cuadré en el minuto, ¿ves? Porque soy de la casa. 30 segundos. ¿Ve? Va a dárselo a Niván. Bueno, yo agradecer primero que todo la oportunidad. Creo que un medio pluralista debe dar la opción de que todas las personas expresen su punto de vista. Yo me siento grato de estar acá, agradezco la atención y la recepción. Creo que ha sido una conversación bastante con altura. Y bueno, y decirle a la opinión pública, a la comunidad de Arica, que vendrán días mejores, vamos a cambiar esto. De verdad sentimos y nos duele el dolor y la vergüenza de la gente que a diario escuchamos en todas partes. Lo peor que nos puede pasar es que no votemos el 28 de octubre, porque hay gente que dice que no hay que ir a votar, que no quieren nada con los políticos. No todos los políticos son corruptos, como no todos los curitas son pedófilos, como no todos los militares son violadores de derechos humanos, y en todo orden de cosas, en toda organización humana hay gente decente y gente, bueno, es parte de la miseria humana por último. Pero aquí lo único que tenemos que hacer es un esfuerzo colectivo, de conjunto, con todos los sectores políticos. Aquí se decía, a propósito del sesgo político, yo cuando fui alcalde nunca hice diferencia y puse en los más altos cargos de la municipalidad gente derecha. La señora Marta Galvez fue jefe de finanzas, no creo que no es ninguna bolchevique la Marta Galvez, yo diría que más bien de centro derecha, es la impresión. Pero es una percepción suya, porque tampoco es militante. Fernando Vargas, yo lo tuve director de Aseo Ornato, perdóneme, Fernando Vargas. ¿Para qué hablar del señor Benedicto Polina? Y podríamos mencionar a muchos más. Yo tengo la mejor opinión de los funcionarios municipales, de la planta funcionaria. Voy a trabajar con toda la gente y con todos los sectores y todos los actores políticos de la ciudad que quieran hacer un aporte para levantar de una vez por todas a esta ciudad. De nuestras propuestas, obviamente por el tiempo, no da el tiempo suficiente, vamos a estar visitando su casa como lo hemos estado haciendo hasta el último día para que la gente vote informada y que la gente vote. Y vote expresando una preferencia. Yo ni siquiera voy a pedir que vayan a castigar a nadie. Que la gente vote de acuerdo a lo que en sus convicciones cree que es la mejor opción para sacar de una vez por todas esta ciudad para arriba y para borrar de una vez por todas y olvidar de una vez por todas esta nube negra que ha cubierto esta ciudad de vergüenza ante el país entero y que obviamente tenemos la responsabilidad grande de hacer olvidar esta etapa tan oscura de la historia de Arica. Eso. Gracias. Se nos ha consultado el por qué no están viniendo los candidatos a concejales. La verdad que son muchos. Tendría que hacer prácticamente en el estadio un programa para que entren todos. 72 candidatos. Son 72 candidatos. Sí. Vamos a hacer un llamado a los partidos políticos y por supuesto también vamos a tener un grupo independiente que nos presenten 2 opciones para poder invitar. Lo digo esto porque nos paran y tienen toda la razón del mundo. Recién don Iván dijo que este era un canal pluralista y queremos cumplir como tal. Es decir, aquí tendrían que estar todos los candidatos, pero por tiempo no van a estar. En las elecciones anteriores hicimos una cápsula en donde cada uno podía decir lo que estimaba. Pero hasta esas cápsulas son muchas. ¿Cómo colocamos? O sea, nos llenaríamos de política o nos llenaríamos de propaganda, y eso no puede ser. A lo mejor algo vamos a hacer con el tiempo que sea legal, cuando pueda el candidato decir vote por mí, porque todavía no puede decirlo más que del día 28 de septiembre para adelante, hasta el 25 de octubre. En cuanto a los candidatos que están con la televisión, que están trabajando en la televisión, algunos son animadores del matinal, aquí está el señor Estancia, que es comentarista, por ahí está el señor también
¿Ah? Peralta. Peralta, que tiene un programa de música. Chinga. No, Chinga no está con nosotros. Lisette está, la Lisette Sierra. Bueno, por eso he Rodrigo. dicho dos, Claro. está Olate también, entonces Claro. yo no puedo decirle de que se vayan para la casa si son trabajadores de acá, pero lo que sí les tengo totalmente advertido, que si alguno dice en su beneficio y aprovecha para eso, a lo mejor la imagen no la puedo borrar, pues no los puedo poner en blanco y negro, pero sí está claramente establecido de que no pueden hacer su propaganda política en este caso, tratando de cumplir al máximo con los Así debe ruralistas. Don Iván, yo quiero agradecerle que haya estado acá. La verdad que su comportamiento no era a lo mejor lo que la gente estaba esperando, un comportamiento de caballero. Como la bestia negra. Claro, es que todos pensaban de que iba a haber una batalla campal acá. ¿Por qué razón? Y yo creo que en esto de enaltecer la política hay que ser con altura de mira lo que se dijo y lo que se expresó. Aquí fue claramente y usted esta noche lo va a ver en su comando este programa, que se está grabando hoy día a las 16 horas, y usted se va a poder, a las 18, perdón, y usted lo va a poder darse cuenta que aquí no se edita el programa. Hasta la falta de ortografía sale, ¿entiende? Con ustedes, amables televidentes, nos volvemos a encontrar en un programa similar. Muchas gracias, muy buenas noches.